importante en nuestro intestino que es Escherichia coli. ¿Dónde vivirá? Coli, en el colon, ¿sí? En este entorno, esta bacteria segrega una vitamina, que es la vitamina K, que es muy importante para la coagulación. Entonces, aquí hay una asociación biológica donde el parásito sí se beneficia, donde el hospedador también se beneficia y no hay daño. Pero de los nuestros, de los que vamos a estudiar nosotros, de los protozoarios, helmintos y artrópodos, no hay ninguno que entre en esa asociación. ¿Sí? Ninguno. Está dado el ejemplo porque ustedes van a hablar de bacterias en el año. El comensalismo, en cambio, el parásito sí se beneficia, como en el otro caso, pero el hospedador no se beneficia. Y ustedes verán que en el parasitismo pasa lo mismo. El parásito se beneficia y el hospedador no se beneficia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el comensalismo y el parasitismo? La diferencia radica en que cuando existe un parásito que se beneficia, el hospedador no se beneficia, y en este caso el parásito no le causa daño, se llama comensalismo. Pero si sí se beneficia y además le causa daño, se llama parasitismo. Entonces ustedes me preguntarán, ¿hay microorganismos, señorita? ¿Está en la clase o está en el chat? ¿Qué cosa está haciendo? Qué sofisticada. Bien, entonces, si hay eso, ¿sí? Si hay beneficio del parásito, pero no hay beneficio del hospedador y no le causa daños, comensalismo. Entonces, ¿habrán protozoarios, habrán parásitos que viven en nuestro organismo sin causarnos daño? Sí hay. Hay varios protozoarios, ¿sí? Que se parecen a esta Giardia, ¿sí? Que viven en nuestro intestino, se nutren en nuestro intestino, se multiplican en nuestro intestino, pero no nos causan daño. ¿Sí? No nos causan daño. Tampoco nos beneficiamos de ellos, no hacen nada en nuestro provecho. ¿Sí? Entonces son parásitos comensales. ¿Sí? Esa es una asociación biológica. Y ustedes van a ver en el transcurso del año parásitos comensales y les voy a ir diciendo, les voy a decir, este parásito es comensal, pero si usted lo encuentra en una población, en un individuo, no sé, ese individuo está muchas veces parasitado con esto, le está diciendo algo. ¿Sí? Y aquí está uno, el más importante, se llama Entamoeba coli. ¿Dónde vivirá? En el colon. No nos causa daño, pero ahí vive. Si vive en el colon, ¿cómo es expulsado al medio ambiente? Por las heces. Si una persona repetidamente tiene Entamoeba coli, no está enferma, no tiene ningún daño, pero todo el tiempo en sus exámenes sale Entamoeba coli, ¿qué me estará diciendo? Si el parásito está en las heces, ¿qué me estará diciendo? Que recurrentemente está bebiendo o comiendo alimentos contaminados por heces. ¿O no? Claro, me está diciendo eso, me dice, no le está causando daño, pero me dice, oye, a ver, ¿qué está pasando? Todas las veces que viene a la consulta esta persona tiene coli. Entonces, en su entorno hay una fuente contaminada de heces. O de repente tiene muy malos hábitos, no se lava las manos, ¿no? O come en un lugar donde hay alguien que está contaminando los alimentos con heces. ¿Se dan cuenta? Eso no les dice el libro, muchachos. Por eso me encanta que vengan tanto a la clase magistral. Eso no les dice el libro, eso es una cuestión que usted razona. Dice, pero está pasando esto. ¿Y qué pasa si usted va a una comunidad, hace un estudio y me dice el 90% de los niños tienen Entamoeba coli? Que hay una contaminación fecal en la comunidad terrible, ¿o no? Y ahí viene el hecho de que usted haga promoción de la salud. Ahí por lo menos enseña a la gente a lavarse las manos y a hervir el agua. Son dos cosas clave, a lavar sus verduras. Tres cosas claves para la prevención de las parasitosis. En cambio, el parasitismo, el parásito se beneficia, el hospedador no se beneficia, pero el parásito le causa daño. Y de esas vamos a hablar más este año.
de aquellos que le causan daño. ¿Y por qué le causan daño? Porque tienen algo que no tienen las otras, se llaman acciones patógenas. Y ahí viene algo importantísimo, ustedes tienen que guardar en la cabeza, acciones patógenas. Yo voy a preguntar todo el año, ¿cuál es el mecanismo de acción patógena? ¿Cuál es la acción patógena? Entonces, ahí está. ¿Sí? Algunos parásitos ejercen ciertas características o hacen ciertas cosas en el organismo que le van a causar daño al organismo. ¿Sí? Una de las más importantes acciones patógenas se llama exfoliatriz. ¿Qué es la acción exfoliatriz? Es cuando el parásito se nutre de tejidos o se nutre de sustancias que les son útiles al organismo. Ustedes me dirán, seguramente, propias del organismo. Ustedes me dirán, seguramente deberían decirme, doctora, pero no todos los parásitos se nutren de nosotros, porque es la condición del parásito, ¿no ve? Dice aquel ser vivo que no puede subsistir porque necesita nutrientes, hábitat, necesita todo esto para su subsistencia y lo obtiene de los predadores. Entonces ustedes me tenían que decir, todos los parásitos, incluso los comensales, deberían tener esta acción exfoliatriz, ¿sí o no? Todos deberían tener acción exfoliatriz, ¿sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Todos los parásitos tienen acción exfoliatriz? No. Porque ¿de qué se nutre Escherichia, perdón, Amoeba coli, que es nuestro principal comensal? Se nutre de bacterias y de detritus orgánicos en el intestino que no nos sirven. No nos sirven, entonces no nos hace daño porque esas sustancias no nos sirven. En cambio, un parásito con acción exfoliatriz se nutre de sustancias o de tejidos que son útiles para nosotros. Este es el Ascaris lumbricoides, es el gusano cilíndrico más grande del intestino, que parece a la lombriz de la tierra, ¿verdad? Ahí está medio amarillo, y la lombriz de la tierra es negra. ¿Por qué? Porque se nutre en la tierra, ¿verdad? En cambio, este se nutre en el intestino. Y este es el parásito más exfoliador de todos los parásitos. Consume 1 gramo de proteína por día cada gusano. Cuando pasa que un niño, por ejemplo, es chiquitito, no se nutre bien en el campo, ¿no? Porque no come, ahora está más cara la carne, más caro el pollo, entonces no come todos los días carne, pollo, proteínas, ¿sí? De repente come un huevo en el día, ¿sí? Y de repente toma un vaso de leche. Entre el huevo, que tiene 6 gramos de proteína, y el vaso de leche tiene 10 gramos de proteína por día, ¿sí? Entonces tiene este gusano, y este gusano come 1 gramo de proteína por día y tiene 20 gusanos en su intestino. Todo lo que come se lo absorbe el gusano. De ahí viene, ¿no? Ustedes no han escuchado, las mamás dicen, no, hay tan flaco, debe tener gusanos. ¿No han escuchado decir eso? Sí, es de esto. Porque estos parásitos se nutren de lo que nos sirve, ¿sí? Y hay otros peores, que muerden nuestra mucosa y se nutren de nuestra sangre, de nuestros tejidos. Entonces, así nos causan daño, porque si yo tengo un niño que tiene 20 gusanos y además no se alimenta bien, no tiene buenos nutrientes, ¿qué va a tener? Si no se está nutriendo, ¿qué va a tener? Desnutrición. Y ahí está el problema, ahí le está causando daño el parásito, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Pero no todos se nutren de sustancias propias del organismo ni de tejidos que nos sirven, ¿sí? Solo algunos. Ahora, hay otros, ¿no? Que por ejemplo, este es otro gusano, que es una acción traumática, ¿sí? Fíjense qué tiene ese gusano en su boca. Dientes, muy bien, dientes. Entonces este gusano mide 1 centímetro, no como el otro que mide 30. Entonces entra al intestino y cuando llega al intestino, para evitar ser arrastrado por la corriente del intestino, muerde nuestra mucosa. Al morder nuestra mucosa está ejerciendo una acción traumática. Dice, el parásito a través de sus estructuras específicas de su organismo lesiona los tejidos, ¿sí?
Y además, seguramente este parásito va a succionar sangre. Además de acción traumática, tiene acciones colaterales. Un parásito raramente va a tener una sola acción patógena. El parásito casi siempre tiene más de una acción patógena. De hecho, que se llama cirrostomas duodenales, ¿se acuerdan de las cirrostomas duodenales que mencioné hace rato? Muerde la mucosa, tiene una acción traumática y succiona sangre después de que sangra la mucosa. Entonces provoca, ¿qué enfermedad causa la deficiencia constante de sangre en el organismo? Anemia, muy bien. Entonces este parásito causa anemia, ¿no? Ha dañado el tejido intestinal y ha consumido sangre, ¿sí? La acción histolítica, tejido, lítica, lisis, ¿sí? Es cuando los parásitos, a través de su secreción de sustancias, pero el parásito segrega una sustancia, ¿sí? De su secreción de sustancias histolíticas o enzimas, invaden o destruyen un tejido, ¿no? Entonces, este parásito, aquí se ve grande, pero mide 10 micrómetros. ¿Saben lo que es un micrómetro? Otra palabra para su glosario, un micrómetro. ¿Saben lo que es un micrómetro? ¿Qué es un micrómetro? Para cada universidad tienen que saber eso. ¿Qué es un micrómetro? Es la milésima parte del milímetro, no del metro. Del metro es el milímetro. Es la milésima, los ubican un milímetro en la regla. Dividan eso en 1000. Eso es un micrómetro, ¿sí? Y este parásito mide 10 micrómetros, 15 micrómetros. ¿Este parásito podrá tener una estructura que vaya y lesione el tejido? No, pues, ni que fuera no puede morder el tejido, no puede dañar el tejido. Pero segrega sustancias citolíticas que van a destruir el tejido. Este parásito, así como lo ven, con 10, 15 micrómetros, puede llegar desde el colon hasta el pulmón. Solamente invadiendo la mucosa del colon, puede llegar al parénquima hepático, provocar un absceso en el hígado, del hígado llegar al pulmón y provocar otro absceso. ¿Se dan cuenta? Con ese tamañito, ¿cómo puede destruir un tejido? Es gracias a su acción histolítica. Facilito de acordarse porque esto es tejido, lítica, lisis a través de enzimas. Y ahí está nuevamente nuestra llave. Cuando los parásitos ya, en el otro caso las segregan enzimas, en este caso segregan sustancias tóxicas. No he dicho que no pueden grabar, ¿no? Estas diapositivas son mías. Entonces, yo tengo derecho sobre ellas, ¿no ven? Yo no quiero que nadie las tenga, así puede resultar envidioso o lo que sea. Pero yo ya he visto mis clases en la Universidad Mayor de San Simón, tal cual. Entonces, por eso es que yo les pido que no tomen imágenes de las diapositivas, pueden grabar, pero luego anotar, ¿sí? Bien. Entonces, cuando este parásito, en el otro caso segregaban enzimas, en este caso segregan sustancias tóxicas, pero estas enzimas no pueden destruir por sí mismo el tejido, pero sí dañan el organismo y pueden dañar ahí a nivel local o pueden dañar incluso a nivel sistémico, ¿sí? Entonces puede el parásito segregar una sustancia tóxica que se puede filtrar hacia la sangre y puede provocar un daño, ¿sí? No destruye el tejido, lo daña de otra manera, ¿sí? Y ahí está muy relacionado la acción proinflamatoria. Este es mi parásito favorito, se llama Trypanosoma cruzi, ¿sí? Ese es mi hijo predilecto, porque ese me ha dado el doctorado. Yo he estudiado a Trypanosoma cruzi en la Amazonía y gracias a eso obtuve un título de doctorado, pero ese es mi hijo predilecto. Sí, es un parásito hermoso, ¿sí? Pero es bien dañino, provoca una enfermedad grave en el corazón, que es la enfermedad de Chagas, ¿sí? La enfermedad parasitaria más importante en nuestro medio. Entonces, la presencia de este parásito, no por sus sustancias o por su misma presencia, va a producir una lesión en el tejido que provoca una respuesta inflamatoria. Ustedes todavía no saben qué es inflamación, porque no han visto aún, ¿sí? La inflamación, si digamos yo agarro, ¿no? Y me doy con la puerta aquí, ¡pam! Me muerdo un dedo.
¿Qué voy a sentir? Dolor, muy bien. ¿Qué más?